iba a estar hoy con nosotros, pide una disculpa, no pudo salir de su casa por el agua, pero pues, la palabra debe ser predicada. Así que vamos a estudiar hoy Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Quiero 11 hombres que tengan la voz fuerte para leer estos versículos. Un versículo cada quien. Hombres o mujeres que tengan voz fuerte. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatada. Traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un... Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Que cada uno de nosotros andamos edificados, comprendamos bien lo que pasó en aquel día y así también lo llevemos a la práctica. Y Dios, te damos gracias por todo y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 El versículo 10, Mateo 21, 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, le preguntamos a la gente: ¿quién es este? ¿Qué nos responderá? En vez de celebrar la resurrección de Cristo, celebran otras cosas. ¿Por qué? Porque no se conmueve. El mundo allá afuera no se conmueve por lo que pasó en este día, en aquel tiempo. Pero nosotros debemos de conmovernos. Bueno, no debemos de preguntar porque ya sabemos, pero aquí la Escritura nos está enseñando que toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Bueno, así debería de conmoverse allá afuera el mundo. Haciendo esta pregunta, bueno, se celebra la resurrección de Cristo, ¿quién es este? Nos habla acerca de la entrada triunfal, del 1 al 6, hermano Leonel, léalo otra vez, del 1 al 6. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino. Sobre la preparación de su entrada triunfal a Jerusalén, o en Jerusalén. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos, nos enseña la Escritura que ellos hicieron como Jesús les dijo. Fueron y hicieron lo que Jesús les ordenó. Cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús sabía que los líderes religiosos iban a arrestarle, iban a condenarle. Él ya sabía, él ya conocía lo que iba a pasar.
Estos líderes estaban buscando la manera de arrestarle, de azotarle, de entregarle a las manos de los romanos para su crucifixión. Esto es el plan que estaba haciendo los religiosos en aquel tiempo sobre Cristo. Sin embargo, vemos que el Señor dice que para que se cumpliera la Escritura, Él tenía que ir a Jerusalén. Él tuvo el valor, no solo de entrar en Jerusalén, sino de hacerlo de la manera más pública. Que todos lo vieran. Dice el versículo 10 que toda la ciudad se conmovió. Le dice Jesús a sus discípulos: encontrarás un burro atado y un potrillo con ella. Jesús entraría en Jerusalén montando sobre este animal, el potrillo, el burrito. Jesús les enseña y les dice cómo iban a encontrar a este burrito o a este animal, y les instruyó a que lo trajeran. Pero acuérdense que, bueno, hay comentaristas que dicen, Marcos nos dice que el potro nunca antes había sido montado, el burrito. Allá en Marcos capítulo 11, versículo 2, si alguien lo quiere leer, lo vamos a ver. Estamos en Mateo, vamos ahí al libro de Marcos. Adelante sigue Marcos, capítulo 11. Hallaré un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatado y traído. Este burrito nunca había sido montado, pero Jesús da órdenes a los discípulos para que vayan por él. ¿Lo quería Jesús por cansancio? Si él siempre caminaba. Él siempre, capítulo 9. Zacarías, unos capítulos más atrás. Zacarías, capítulo 9. Esta profecía ya estaba cumplida. La palabra de Jehová está contra la tierra. De Atrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamar será comprendida en el territorio de este sitio. Hervirá en el mar su poderío y ella será consumida por el fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. De mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opreso, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde y... Por eso dice en el versículo 9, un futuro rey de Sión, pero en el cual él iba a estar como guarda, Dios iba a estar como guarda. Por eso le dice en el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué no agarró la burrita, la mamá? Porque aquí, pues entrar humildemente, bueno, a los días de hoy un burrito lo consideramos humildemente un burrito solamente de carga. En aquel día, en aquel tiempo, los burritos eran los que se usaban más para llevar a los reyes, o el instrumento de carga.
lo que estamos viendo aquí es que Jesús vino a cumplir lo que ya estaba escrito. Todo eso es lo que Cristo hizo en esa entrada triunfal. También podemos ver otra profecía. Allá en Daniel, capítulo 9, donde Daniel también muestra la entrada triunfal de Cristo. Daniel, capítulo 9. Ahora vamos al libro de Daniel. Estas semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminarla prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra anularán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ya después que venga Cristo. Pero aquí estamos viendo la entrada triunfal, como Cristo está cumpliendo la escritura. Cristo entra como rey, pero humilde y sentado en un burrito. Jesús vino a Jerusalén con humildad, pero con la dignidad. Unas bestias sobre las cuales cabalgaban también grandes personas, como les decía hace rato. Por ejemplo, Jueces 10:4 dice: este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenía 30 ciudades, que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Igual, Jueces 12:14 dice: este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó para cargas. Entonces Jesús entra a Jerusalén humildemente en un burrito que ya después que todo esto pasó, bueno, ya los burritos eran humildemente desterrados. Esta entrada en Jerusalén ha sido denominada el triunfo de Cristo. Era sin duda el triunfo de la humanidad sobre el orgullo y la grandeza mundana y sobre la pobreza sobre la riqueza. Así que Jesús, regresando a Mateo 21 del 7 al 11, Mateo 21 del 7 al 11. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos. Él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. la gente se conmovió y empezó a aventar sus ropas y empezó a aventar las ramas. ¿Qué podemos apreciar aquí? A los días de hoy, cuando viene alguien muy importante que le tiran la alfombra roja, ¿verdad? Porque es una gente muy importante. Bueno, a Jesús, aquella gente que se conmovió, aquella gente que preguntó: ¿quién es este? Y dijeron: no, Jesús es el Señor, ¿verdad? Bueno, como dice ahí, no, pues, ¿y quién es este? Nosotros ni lo conocemos, y hasta después dicen: pues, supone que es el presidente, ¿verdad? O una artista importante, ¿verdad? Pero nosotros conocemos realmente quién es este. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le decía la gente o qué gritaba la gente? Hosana, el Hijo de David. Hosana al Hijo de David. ¿Qué quiere decir Hosana? Por eso se preguntaba, por eso la gente, cuando la gente gritaba Hosana, el Salvador, la gente se decía: pero el Salvador no iba a venir montado en su caballo, con espada, con un ejército. Entonces se quedó con Hosana al Hijo de David. Era una adoración mesiánica abierta a Cristo.
Por ejemplo, estas palabras fueron dirigidas también en aquellos reyes. Segunda de Samuel 14:4 dice: entró pues en aquella mujer de Tecoa al rey, y prestándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey, hosana al hijo del rey, hosana al rey. En aquel tiempo se decía hosana al rey, o sea, pedían auxilio, pedían socorro. Vivía oprimido por los romanos. Y aquí, como Jesús era el Salvador, bueno, esta adoración iba a Cristo. Le pedían, era una palabra de auxilio. Porque Jesús realmente era el Mesías, el que viene en el nombre del Señor. Hosana, la expresión hebrea que originalmente era un grito de auxilio, salve. Con el tiempo se convirtió en una invocación de bendición e incluso una aclamación. El pueblo alababa a Dios de sus dificultades, porque el pueblo estaba oprimido en aquel tiempo. Cuando llegó a Jerusalén, Jesús sabía que iban a conspirar por él, pero no se escondió, sino abiertamente entró a la ciudad humildemente, sabiendo que Él era el Salvador del mundo. ¿Qué se preguntaba la gente? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. De Nazaret. Mateo 2:23 dice: y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Jesús lo vio detrás de la rama, que le dijo: ¿cómo puede salir algo bueno? A Natanael. A Natanael, bueno, fue a Natanael donde le dijo: ¿cómo puede salir algo bueno de Belén o de Nazaret, va? Pero al día de hoy podemos ver que Jesús vino humildemente del pueblo más insignificante. Pero ahora está a las puertas de Jerusalén, con una entrada glorificada, con ramas, con mantos, con todo, glorificando su nombre. Y este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mesías, como Isaías 53, donde el Mesías es reconocido inmediatamente por su propio pueblo. Pero la pregunta es muy interesante. La pregunta de quién es este invita a cada uno de nosotros a explorar la identidad de Cristo, a explorar su papel en el plan redentor que tenía para la humanidad, o de salvar a la humanidad. Los puntos de enseñanza que podemos ver en esta lectura, que podemos observar de quién es este y cómo pasó estas cosas en aquel tiempo. Lo que podemos enseñar al día de hoy son los milagros de Jesús. En Juan 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La calma de la tormenta, en Marcos capítulo 4, versículos 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, en los cuales podemos mostrar a Cristo. Cuando nos pregunte la gente allá afuera: bueno, ¿qué se celebra hoy? La resurrección de Cristo. ¿Y quién es este? Bueno, aquí la Biblia nos enseña que Cristo es el que come sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora tenemos toda la revelación de quién es Dios, quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Pero es necesario ir a la Escritura, escudriñar la Escritura. ¿Okay? Dice Mateo: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que ha acercado cuadrilla de malignos. Aladaron mis manos y mis pies, cantar puedo todos mis huesos,
contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron entre sí. No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella y ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron. Bueno, estamos viendo la entrada triunfal de Jesús, que también profetizó Zacarías. La Biblia nos enseña y nos muestra por qué la gente se conmueve. Oía que venía la Pascua, para mí era, allá en el rancho, ir al río más cerca, comer, disfrutar y esto. Pero mi pensamiento no era el significado que ahora la Biblia me está dando. Pero ahora reconozco que el significado de la resurrección de Cristo es la salvación por mí y por usted. Bueno, nosotros como cristianos, cuando alguien pregunte, que le hablemos de Cristo y que pregunten quién es ese Cristo, bueno, no vamos a decir el Cristo que cada año crucifica, que cada año y que está muerto. No cada año estarlo bajando y subiendo a la cruz. No, eso no. Uno debe de explicarle a la gente que este Jesús vive, no viene cada año, no baja del cielo cada año para que lo crucifiquen. No. El Señor Jesucristo solamente una vez fue que murió por nosotros. Entonces ya no debemos de traerlo de regreso para cada año estarlo sacrificando. No. Ahora necesitamos enseñarles el Cristo de la Biblia, el Cristo que está sentado a la diestra de Dios y que en aquel Calvario el humo de David nos recuerda cada semana que es la sangre que el Señor Jesús derramó por todos nosotros. Pero este es el Cristo bíblico que nosotros celebramos cada semana. No cada año bajarlo del cielo y crucificarlo. Es una abominación completa. Conmemoración, ¿no? Cada semana, cada vez que nos... Ese es el día de Él, cada domingo. Y debemos de enseñarle. Porque muchos cristianos